Muy buenas tardes para todas las personas que nos están siguiendo desde el Facebook de la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este seminario virtual sobre literatura paraguaya y lengua española que lleva por título Paraguay en el mundo. Quisiera mencionar que esta es una actividad organizada en conjunto por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía, la Academia de la Lengua Española de Paraguay, la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y la Academia Literaria Cabureí también de la Facultad de Filosofía. Para nosotros como institución, como facultad, es un honor contar con la presencia de cada uno de los expositores que ya estuvieron disertando. Hoy, por supuesto, contamos con la presencia de la doctora Mar Langa, que ya lo voy a presentar en su momento, y también de los expositores que van a estar disertando también en la siguiente fecha. Así que ya los agradecimientos a cada uno de ellos en mi nombre, como director de investigación de la Facultad de Filosofía. Bueno, para dar inicio a la jornada del día de hoy, quisiera antes que nada agradecer a la doctora Mar Langa por su tiempo, por esa buena predisposición que tiene para brindarnos esta disertación que sin duda alguna será muy productiva. Vamos a aprender mucho con respecto a literatura. En mi caso, mi formación es distinta, pero por supuesto voy a estar atento a todo lo que tenga que ver con esta disertación, acompañando en este caso como moderador el día de hoy. Bueno, quisiera presentar a la expositora del día de hoy, a la doctora Mar Langa Pizarro. Ella es doctora en Filología Hispanoamericana por la Universidad de Alicante, España, con la tesis Guido Rodríguez Alcalá en el contexto de la narrativa histórica paraguaya. Es también licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, España, y especialista universitaria en didáctica del teatro por la Universidad de Alicante. Funcionaria de carrera del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, en resolución publicada, y del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria. En el 2012 obtuvo destino a la Escuela Europea por concurso de méritos para el exterior, convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es miembro del Grupo de Investigación de Literatura Hispanoamericana, Recuperaciones del Mundo Precolombino y Colonial en el siglo XX por la Universidad de Alicante, y del Comité Académico de Paraguay desde las Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. También de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos y de la Asociación Española de Críticos Literarios. Dirigió el coloquio internacional Encuentros con la Literatura Paraguaya, Universidad de Alicante, en el 2003, y dirige la página de autor Fernando Iwasaki, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Es autora de obras como Mujeres de Armas Tomar. Autora de obras como Mujeres de Armas Tomar, de la aparente sumisión a la conquista paraguaya y rioplatense, publicada en el 2013, Literatura Española Actual, en el 2007, Guido Rodríguez Alcalá, 2001, y Del franquismo a la posmodernidad, 2000 y 2002. Editora de Dos orillas y un encuentro, La literatura paraguaya actual, 2005, antóloga de poesía paraguaya actual, 2014, coordinadora de los números de América sin nombre dedicados a la mujer en el mundo colonial americano en el 2010, y revisiones de la literatura paraguaya en el 2002 junto con el doctor Peiro. Ha impartido charlas, ponencias y conferencias en diversos países de Europa y América, y ha publicado capítulos de monografías, artículos en revistas internacionales, así como más de 150 críticas literarias. Así que un lujo, sin duda alguna, contar con la presencia de la doctora Mar Langa Pizarro, a quien ya nuevamente agradezco por aceptar participar de este seminario virtual. Bueno, doctora, ya le cedo el espacio. Permítame un momento saludarle también aquí al señor Guido Rodríguez Alcalá, que nos está acompañando. También un honor, por supuesto, que esté acompañando esta actividad. Así que, doctora Mar Langa, le cedo el espacio ya para el desarrollo de su ponencia. Muchísimas gracias, doctor Pedro Caballero. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias a Marilis Vareiro y a la universidad, a la Facultad de Filosofía de la UNA, a Esther González Palacios, a la que veo ahí, que sé que fue quien se acordó de mí primero. Y Marilis me dijo, y yo soy una chica muy obediente, que tenía que contarles un poco por qué me estoy dedicando a Paraguay y a qué me he dedicado dentro de este ámbito.
casi les diría que yo no elegí Paraguay, que Paraguay me eligió a mí. O sea, fue una especie de enamoramiento. En 1994, primeras becas intercampus, yo estaba trabajando en novela española actual, era mi tesina. Salieron estas becas, fui a Paraguay y quedé absolutamente deslumbrada. Primero, de repente tuve una familia paraguaya. Pupi y Johnny, lamentablemente ya fallecidos, y sus hijas, constituyeron un núcleo familiar que me acogió de una forma increíble. Y bueno, pude colaborar en aquel momento con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción, que estaba a cargo de Agustín Núñez, el Instituto Municipal de Artes, y fue de verdad muy, muy deslumbrante. Yo siempre que cuento ese primer viaje, cuento que me sentí viva. Todo era sorprendente, todo era curiosísimo. Tanto es así que el año siguiente volví a solicitar la misma beca. Además, es que en aquel primer año estuve con Esther González Palacios, así que ya fue fórmula redonda, ¿no? Volví a solicitar la misma beca. En esa ocasión colaboré con el Instituto Superior de Lenguas de la UNA, bajo la dirección de Natalia Krivoshein y Feliciano Acosta, lo cual fue también otra experiencia. Y fue la primera, en ese segundo año fue cuando empecé a interesarme por la literatura, porque la verdad es que la primera fueron todo vivencias, personas, paisajes, espacios. Volví a colaborar con la dirección de la municipalidad y además con la Fundación Cabildo, con la que empecé a recoger libros para enviarlos a las bibliotecas de las escuelas rurales, y fue una experiencia preciosa financiada por la Agencia Española de Cooperación. Y ahí acabé mi tesina. No he abandonado la literatura española, he seguido trabajando en ella, en distintos libros, artículos, ponencias, etcétera. Pero llegó el momento de elegir tesis y claro que ese enamoramiento había que llevarlo a algún puerto, ¿no? Entonces hablé con el doctor José Carlos Rovira de la Universidad de Alicante y le dije que me apetecía muchísimo trabajar sobre Paraguay. Y a ello fui en el año 98 ya, con idea de recopilar materiales, entrevistarme con autores, etcétera. Fue muy fácil y muy difícil simultáneamente. Paraguay es un país que te abre las puertas. No había bibliotecas públicas en condiciones, pero todo el mundo te prestaba sus bibliotecas, todo el mundo te prestaba sus lazos. De hecho, bueno, estando en Paraguay en ese 98 me enteré de que el Instituto Juan Gil Albert me había concedido una beca que me renovó al año siguiente para hacer la tesis, y tuve la oportunidad de acudir al taller Cuento Breve que llevaban a cabo Hugo Rodríguez Alcalá y Dirma Pardo, de acudir a talleres de Carlos Villagra Marsal, de Hugo Duarte Rodi, organizó en su imprenta distintos encuentros con escritores jovencísimos, tan jóvenes que en ocasiones no tenían prácticamente nada publicado, pero que estaban haciendo cosas muy interesantes. Conseguí entrevistar a Augusto Roabastos en su casa gracias a Lourdes Espínola, que fue quien lo convenció de que aquella chica que no había hecho nada todavía, pues podía tener una oportunidad de conocerlo. Al revés, fui entrevistada por Susi Delgado y por Lourdes Peralta. Conseguí hablar tengo grabadas entrevistas pues con Guido aquí presente, con Elio Vera, con René Ferrer, con Raquel Saguier, con Diego Marini, con Javier Riveros, con Carlos Colombino, con Osvaldo González Real, Mabel Pedrozo, Lila López, lamentablemente fallecida, Susana Gertopalma, Joel Lebrón, en fin, seguro que me estoy dejando gente, ¿no? Y lo que casi me dejé es la maleta con todo el contenido por el camino, porque Iberia tuvo la amabilidad de perdérmela durante 2 semanas, con alrededor de 40 kilos de fotocopias, libros, grabaciones en cassette que quedábamos en los bares para grabar entrevistas. Y bueno, de todo eso salió esa tesis que se titula, como ya ha dicho el doctor Pedro Guido Rodríguez Alcalá, en el contexto de la nueva narrativa histórica paraguaya, que después fue publicada en formato de libro. No sé si se ve algo, porque es que yo no me veo a mí misma. Esto era la tesis, así. Y bueno, entonces lo que quiero comentarles hoy, para hablar de esas investigaciones,
Son quizá los dos núcleos principales en los que he estado trabajando sobre Paraguay. Por un lado, la novela histórica y por otro lado, en el que he de decir que en la novela histórica la literatura me llevó a la historia y cuando revisé aquello, se lo contaré luego, llegó el momento en que la historia me llevó a la literatura. Es un juego un poco, se lo explico ahora mismo. La novela histórica, empecemos por definirla, tiene, como saben ustedes, el propósito de ofrecer una visión verosímil de una época histórica preferiblemente lejana. Se suele establecer 50 años entre el momento de la escritura y el momento de los hechos narrados, de forma que parezca una cosmovisión realista de un sistema de valores y creencias. Uno de sus mayores estudiosos, Lucans, en el año 36, en su libro titulado La novela histórica, la definió porque contenía una serie de elementos. Esos elementos eran un material histórico, un autor o autora con la intención de evocar una época pasada, un contexto, es decir, una tradición, una cultura, una literatura que da como resultado el devenir del concepto historia, y un público lector cómplice que reconoce ese subgénero en función de lo que entiende por historia y lo que entiende por literatura. Y claro, definir historia y definir literatura, lo veremos un poco más adelante, no siempre es tan sencillo. Evidentemente, la novela histórica tiene antecedentes literarios. La historia siempre ha interesado al ser humano. Cuando se escribían solamente las cosas imprescindibles, evidentemente lo primero fueron las leyes, vamos a regular esta sociedad y vamos a hacer que podamos funcionar en ella, pero casi lo segundo es quiénes somos. Quiénes somos y por qué estamos aquí. Y para identificarnos como sociedad, muchas veces lo que sucede es que nos identificamos a través de la contraposición o a través de la creación de unos determinados, casi digamos, mitos, ¿no? Como una especie de mitos fundacionales. Entonces, los antecedentes de la novela histórica están en la epopeya, en la épica, en los romances, en las crónicas medievales, en los cantares de gesta, incluso en las novelas de caballerías. No obstante, como género, la novela histórica nace con la Revolución Francesa, que es el momento en el que el ser humano normal y corriente siente que es parte de la historia. La historia ya no solo la hacen los grandes hombres, los grandes políticos, los grandes generales, los reyes, sino que un conjunto de seres humanos se sienten capaces de cambiar la historia. Ese desarrollo de la burguesía provoca el sentimiento de ser parte de la historia. Y claro, esto además coincide con el romanticismo, esa sensación de insatisfacción con el presente que nos lleva a una huida hacia el pasado y a un auge de los nacionalismos. Este tipo de novela, surgida en el romanticismo, que se podría cifrar en el nombre de Walter Scott, tiene su importancia en todos los países. Dependiendo del criterio que apliquemos, las novelas históricas se pueden dividir en distintos tipos, ¿no? Por un lado estaría la novela histórica pura, pero frente a ella, y mucho más abundante en la actualidad, incluso en su fundación, está la novela histórica impura, es decir, aquella que además de hablar de historia, introduce, por ejemplo, una trama amorosa, unas aventuras, una trama policíaca o cualquier otra, de tal manera que se mezclan. Además, puede haber unos criterios de tipo formales o estructurales. Por ejemplo, ¿en qué persona narrativa estamos haciendo esa novela? ¿Cuál es la secuencia temporal? ¿Estamos contando desde el principio hasta el final o estamos desordenando los hechos con alguna finalidad? ¿Estamos introduciendo flashback? ¿Estamos utilizando un lenguaje arcaizante o hemos decidido modernizar? ¿Cómo van a hablar esos personajes? También puede haber un criterio de género. La novela histórica de tipo nacional frente a la novela histórica posmoderna. Es decir, divisiones puede haber tantas cuantas queramos aplicar en función de en qué nos fijemos. Pero a mí lo que me interesa esta tarde para ustedes, noche para mí, es diferenciar la novela histórica tradicional de la novela histórica nueva, de la nueva novela histórica que además es un subgénero que se desarrolla fundamentalmente en Hispanoamérica. Mientras la novela histórica tradicional tenía un narrador
generalmente extradiegético, es decir, un narrador que no participaba en los hechos, que generalmente era omnisciente, lo sabía todo, era una especie de dios al que muchas veces podemos llegar a confundir con el autor, y construye ese narrador un mundo literario compatible con la historia oficial e introduce en el relato unos héroes medios que acaban triunfando, y además tenemos que los protagonistas no suelen ser seres que realmente hayan existido, sino que esos seres que realmente han existido más bien funcionan como personajes secundarios y los protagonistas son personajes inventados, ¿vale? Frente a eso, la nueva novela histórica, que muchas veces se llama directamente nueva novela histórica hispanoamericana, suele combinar distintos narradores intradiegéticos, es decir, que están dentro del relato, que son a la vez personajes y narradores. Pueden incluso romper con el realismo, y no solo en el sentido de que cuenten hechos falsos, sino puede aparecer un fantasma, puede aparecer alguien que tenga visiones, etcétera. Desmitifican a los héroes y de ese modo cuestionan la historia oficial, insertan deliberadamente anacronismos para hacernos dudar precisamente de lo que nos están contando, y si dudamos de lo que nos están contando, dudamos de los hechos en sí mismos, e integran lo real y lo inventado. Esta nueva novela histórica hispanoamericana, según sostenía uno de sus principales estudiosos, Menton, es desarrollada por muchos de los principales autores de 4 generaciones literarias del continente. Desde esa primera generación de Alejo Carpentier, el cubano, con El reino de este mundo, pasando por una segunda generación en la que estarían Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa, una tercera con el nicaragüense Sergio Ramírez o el cubano Reinaldo Arenas, una cuarta con el argentino Martín Caparrós, etc. Pero ¿cuáles son los rasgos de esa nueva novela histórica de la que estamos hablando? En primer lugar, la lectura del pasado se lleva a cabo para establecer una visión crítica. Y esa visión crítica lo que nos lleva es a atacar la legitimidad de la versión oficial de la historia. Hago un pequeño paréntesis antes de seguir con los rasgos. La historia se cuenta con palabras. Desde ese momento es imposible que la historia reúna toda la verdad, porque incluso sin quererlo, el lenguaje está manipulando. Imaginen que estamos contando una guerra. Cuando acaba esta guerra, no es lo mismo hablar desde un bando que desde otro. Incluso si intentamos la objetividad, y estoy hablando de la historia, no estoy hablando de la novela histórica. Incluso si pretendemos la objetividad, el lenguaje hace que no sea del todo posible. Y si a esto le unimos que muchos regímenes dictatoriales, que muchos relatos de las guerras se hacen deliberadamente manipulados, y se manipula no solo el lenguaje, no solo el relato, sino que incluso se hacen desaparecer documentos, se impide que se acceda a esos documentos, entonces la versión oficial no puede ser la verdad en el supuesto de que la verdad exista. De tal manera que ese ataque a la legitimidad de la versión oficial que se produce en la nueva novela histórica nos lleva a una paradoja bastante curiosa y muy atractiva, y es que en ocasiones las nuevas novelas históricas acaban teniendo más de verdad que la propia versión oficial de la historia, es decir, la propia historiografía. Sigo con los rasgos. Multiplicidad de perspectivas y, claro, al tener distintos puntos de vista, seguimos cuestionando incluso que pueda existir una verdad. Abolición de la distancia épica, es decir, el héroe ya no es tal. Si al héroe lo enfocamos de cerca, es una persona, tiene problemas, tiene enfermedades, me viene ahora mismo a la cabeza la fiesta del chivo. Recordarán ustedes que presenciamos a un dictador que es un violador, pero es que además es impotente, es que además tiene un montón de enfermedades. Bueno, la novela del dictador de García Márquez, ¿vale? Hay una distancia entonces respecto a los hechos y respecto a la versión oficial. Una superposición de distintos tiempos históricos. Una documentación que a veces muy exhaustiva, son autores que en ocasiones pasan años documentándose para escribir, pero que convive y se imbrica con hechos absolutamente
inventados. La parodia, la ironía, el humor, el distanciamiento, ¿vale? Todas esas son las características de las que hablaba Fernando Aínsa. Respecto a Menton, él hablaba de 6 características, vamos a ver que algunas de ellas coinciden, pero yo creo que es bastante complementario. Utilización de la intertextualidad, es decir, dentro de la novela tenemos textos que en ocasiones son reales, que son cartas, que son actas, que son, ¿vale? Y que se meten dentro del espacio de la narración. Distorsión por medio de anacronismos, exageraciones, etc. El protagonismo, esto se lo he anticipado antes, de seres reales y que los seres ficticios sean secundarios. La metaficción, es decir, son novelas en las que incluso a veces nos encontramos con el propio proceso de escritura o de lectura de la novela, lo cual crea más distanciamiento en quien lee. Los distintos puntos de vista, la parodia, la idea de que la historia es cíclica y que además es imposible conocer la verdad. Entonces, buena parte de la historiografía e incluso de la ficción histórica de las últimas décadas están desarrollando una versión diferente de la historia oficial y nos están llevando a recordar a esa frase de Nietzsche que decía que la verdad es aquella clase de error sin la cual una determinada especie de seres vivos no podría vivir. O, mucho más reciente, la frase de Gianni Battimo que dice: no existe una historia única, existen imágenes del pasado propuestas desde distintos puntos de vista y es ilusorio pensar que exista un punto de vista supremo, comprensivo, capaz de unificar todos los demás. El fundador de esa nueva novela histórica, Alejo Carpentier, en su obra La novela latinoamericana en vísperas del nuevo siglo, del 80 y algo, decía: no veo más camino para el novelista de nuestro en este umbral del siglo XXI que aceptar la muy honrosa condición de cronista mayor, cronista de Indias, en nuestro mundo sometido a trascendentales mutaciones. ¿Cómo se lleva a cabo todo esto en Paraguay? Pues les voy a citar en primer lugar a Elio Vera, que en Busca del hueso perdido decía: el pasado paraguayo no existe como historia, sino como leyenda. Por eso no tenemos historiadores sino trovadores, emocionados cantores de epopeyas, lacrimosos guitarreros del pasado. Por eso no tenemos héroes humanos, sino estatuas de mármol. Está claro que el tono de Elio Vera en Busca del hueso perdido es un tono de crítica, a veces despiadada, muchas veces divertida. Hay que tomarlo con distancia, por supuesto, no hay que tomarlo al pie de la letra. Por supuesto que hay historiadores en Paraguay, hay ahora y los había en los años 80. Pero esta denuncia de Elio lo que viene a decir es que la historia en Paraguay muchas veces se ha hecho con una finalidad y la finalidad ha sido convertir cualquier acto o determinados actos en una epopeya, ¿vale? Ya decíamos, se ha dicho en estos días pasados que de Paraguay, no se ha dicho esta frase, pero la voy a recordar porque puestos a cosas siguientes, esta tiene lo suyo. Alberto Hidalgo, en el índice de la nueva poesía americana de 1926, decía: del Paraguay estaba intentando ver cuál era la nueva poesía americana. Hace un recorrido país por país y cuando llega a Paraguay dice: del Paraguay sé que no se conoce de oídas ni de oídas la palabra arte. Allí solo se dan loros y yerba mate. Es esta misma idea que Luis Alberto Sánchez reproduce en el año 44 diciendo que la literatura paraguaya es una incógnita. En esta incógnita, no obstante, en la unión de historia y literatura se produce desde el comienzo. Tenemos supuestas obras que tratan de ser historia, o al menos son crónicas, como Ruiz Díaz de Guzmán o Martín del Barco Centenera, que dónde acaba el límite de lo que es historia y de lo que es literatura. Se ha dicho, por ejemplo, que algunos de los relatos de la Argentina, 3 de ellos al menos serían ficticios y podrían ser el germen de los primeros cuentos paraguayos. Veremos luego que no estoy del todo de acuerdo, pero esta unión se produce. Y se produce mucho más cuando acaba la guerra de la Triple Alianza y surge la literatura de la consolación, que lo que intenta es devolver al pueblo ese orgullo perdido, levantarle el ánimo
Y en ese contexto nace esa primera generación, primera generación de intelectuales paraguayos, la generación del 900, cuyo derrotero va por el mismo lance, es decir, vamos a intentar levantar el ánimo y levantar a este pueblo que ha sido derrotado. Nacen, es verdad, simultáneamente las primeras novelas, ya se ha hablado de Ignacia o de las obras de Goicoechea Menéndez. También hay que decir que no todo iba en ese tono de edulcorar la verdad. Ahí tenemos las obras de Rafael Barret. En 1920 se escribe la primera novela escrita por una paraguaya, si bien tendrá que esperar todavía 45 años a publicarla, Ercilia López, que con Don Inca nos hace una visión, nos ofrece una visión de la contienda bélica, de la guerra de la Triple Alianza, como una epopeya, con todos los rasgos románticos que correspondían al momento, no exactamente al momento en el que ella escribió, porque ya el romanticismo pues en otros lugares había caído, pero en Paraguay se seguía produciendo. También hay interés por la historia en Teresa Lamas Carísimo, que además de esos cuentos costumbristas, etcétera, en el año 44 escribe una novela histórica por entregas. Y María Concepción Leyes, en el 57, escribe una de las primeras biografías noveladas de Paraguay sobre Madame Lynch, titulada Madame Lynch y Solano López. Claro, a partir del 47 nos encontramos con lo que se ha dado a llamar una literatura escindida. A causa de la inestabilidad política, etcétera, gran parte de la intelectualidad, o por problemas económicos o por la facilidad de publicar en otros lugares, lo que sea, gran parte de la intelectualidad paraguaya se marcha. Es el caso de Casacha, pero es también el caso de Roa Bastos. Y a partir del 69 se produce una resistencia cultural que marca la narrativa de los años 70. Y es en ese marco de los años 70 donde se producen obras políticas, sobre todo por parte de los trastarrados, y aparece la primera novela del dictador paraguaya de Roa Bastos, Yo el Supremo, 1974, con todas esas innovaciones formales, innovaciones en el lenguaje, ese lenguaje neobarroco, esa reproducción de documentos, esa polifonía. Es, decía, la primera novela del dictador en Paraguay, y ustedes saben que la novela del dictador, según contó Carlos Fuentes, nació a partir de un proyecto que hubo en 1967 de publicar un libro que se hubiera llamado Los Padres de las Patrias, y se pidió a varios escritores hispanoamericanos que eligieran a su, cito, tirano favorito y escribieran sobre él unas páginas, creo que se les dijo que 50. Tal libro no se acabó publicando nunca, pero sí que parece que está en el origen este proyecto, tanto de Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, como de otras obras que se publican. Roa Bastos es del 74, Alejo Carpentier en el 74 también escribe El recurso del método, García Márquez escribe en el 75 El otoño del patriarca, etcétera. Recordemos, no obstante, que este subgénero de la novela del dictador ha nacido bastante antes, en 1926, de la mano de Ramón María del Valle Inclán, con Tirano Banderas. Tirano Banderas es una obra en la que tenemos un dictador que puede representar al dictador de cualquier país hispanoamericano, porque de hecho una de las cosas que hace Valle Inclán es cuidar mucho el lenguaje e introduce expresiones que corresponden a distintos países de Hispanoamérica. Constituye así una fábula irrisoria sobre ese dictador y esa dictadura y ese país imaginario que podría ser cualquiera, pero cuidado, porque lo mismo de lo cual se está riendo en esa novela son los males que Valle sabía que sucedían en España, es decir, la violencia y el anquilosamiento moral. De tal manera que ya esa primera novela del dictador de 1926 lo que está haciendo es utilizar un espacio o un tiempo para criticar no solamente lo que se está criticando, sino otras cosas. La segunda que se considera es Señor Presidente, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que combina realidad y ficción, creando una atmósfera carnavalesca con lenguaje
vanguardista. Y así llegamos a ese despertar de la literatura paraguaya en los años 80. Ya se ha hablado en estos encuentros de la importancia de Napa. Yo quiero agregar además la importancia de la imprenta Arte Nuevo de Hugo Duarte, donde, por ejemplo, Roa Bastos inauguró la colección Linterna con un relato. La creación de otras muchas editoriales, de Lector, Alcándara, Comuneros, Don Bosco, etcétera. El taller de cuento breve de Hugo Rodríguez Alcalá, que desde que regresa a Paraguay se ocupa de ese taller que va a ser el germen de muchas de las escritoras que después van a empezar. Y ya en esos años 80 nos encontramos con la primera novela histórica paraguaya después de Yo el Supremo. En realidad las primeras, porque es la trilogía de Juan Bautista Rivarola Mato, constituida por Diagonal de Sangre, La Isla Sin Mar y El Santo de Guatambú. La primera sobre la guerra de la Triple Alianza, la segunda sobre los primeros años de la dictadura estronista, la tercera de nuevo regresa a la Triple Alianza para entrar en la vida de Fidel Maíz, personaje real, como todos sabemos. Es una novela, son 3 novelas, pero la idea es mantener la objetividad. Se manejan muchas fuentes documentales, se comentan, etcétera, pero estamos todavía en un tipo de narrativa, digamos, tradicional. Por aquellos mismos años hay cosas mucho más innovadoras, como El invierno de Gunther de Marcos o La magnífica, La niña que perdí en el circo de Raquel Saguier. Perdón. Surge una necesidad de explicar desde una perspectiva diferente lo que está sucediendo en Paraguay y lo que ha sucedido en el pasado, hecho desde la independencia. Y ahí es donde nacen las nuevas novelas, las nuevas narrativas históricas paraguayas de la mano. Voy a mencionar de entrada 2 autores que son Elio Vera y que son Guido Rodríguez Alcalá, uno en el ámbito de los cuentos, el otro también tiene cuentos, pero lo que voy a comentar aquí son novelas. ¿Vale? Estas obras rompen con el retraso de este tipo de narrativa, porque Yo el Supremo se escribió en el extranjero, no tuvo tanta repercusión en Paraguay como quizá hubiera sido deseable. Desde luego, Hijo de Hombre tuvo mucho más repercusión, era difícil de entender, no llegaba mucho a los lectores, etc. Elio Vera dice, les cito una frase de cada uno de ellos para pasar luego a hablar de sus obras. Elio Vera, y vuelvo a En busca del hueso perdido, decía que romper los mitos en Paraguay no es sencillo. Decía, el Archivo Nacional de Asunción, el más antiguo del Río de la Plata, puede convertir el laberinto borgiano en una diversión de párvulos. En cuanto a la Biblioteca Nacional, es conocido el saqueo sistemático de que fue objeto. Esa denuncia de cómo se están ocultando, según Elio Vera, las fuentes, es importante para entender el valor, el significado y la finalidad de estas obras. Respecto a Guido Rodríguez Alcalá, en Ideología autoritaria, su ensayo, decía, la tradición autoritaria en el Paraguay se afirma y desarrolla con las dictaduras de Francia y los López, que perpetúan prácticas e instituciones coloniales. Cobra nueva fuerza a fines de 1930 y adquiere estatus oficial en 1940 con la tiranía de Morínigo y sucesores, quienes reciclan la vieja tradición autoritaria de Francia y los López y remozan con elementos nacionalsocialistas. Bueno, en el año 84, Elio Vera publica un libro magnífico, Angola y otros cuentos, en el que incluye La consigna, un relato sobre la guerra de la Triple Alianza, que no omite, no edulcora, cuenta algunos de sus episodios más terribles. En La consigna, además, cuando lo leemos, lo que sentimos es que la lealtad hacia el tirano, hacia los tiranos, es uno de los motivos que explican las sucesivas dictaduras y sumisiones que se han producido en Paraguay. En la segunda edición, además, incluyó un nuevo cuento, Destinadas, que desde mi punto de vista es uno de sus mejores cuentos, dedicado a denunciar las atrocidades que sucedieron durante esa guerra, pero no como siempre nos habían contado lo horribles que habían sido los brasileños, y lo fueron, que habían sido los argentinos, y lo fueron,
Pero ahora lo que nos está contando Elio Vera es las atrocidades cometidas por el propio Francisco Solano López y sus seguidores. Y siguió publicando cuentos de tema histórico en su libro solo digital, creo, La paciencia, no, ahora ya no, de Celestino Leiva. Respecto a Hugo Rodríguez Alcalá, en un Paraguay todavía amordazado por Stroessner, se dedicó a mezclar documentación e invención para abordar la guerra de la Triple Alianza usando la perspectiva de la nueva novela histórica hispanoamericana, sobre todo en la novela Caballero del año 86 y Caballero Rey, su continuación del año 88. Lo que tenemos allí es a un narrador personaje protagonista, Bernardino Caballero, que recordaremos es el fundador del Partido Colorado, del partido que estaba sosteniendo a Stroessner. Además, se suponía que era el reconstructor y se suponía que Stroessner era el segundo reconstructor, es el heredero de López. Es decir, al ridiculizar a Caballero, al plantearlo como un pícaro, cobarde, analfabeto, manipulador, con unas inconsistencias que hacen que él mismo delate sus cobardías, pero al desordenar temporalmente la historia, al incluir la polifonía, por supuesto que ahí lo que hay es una intención política. Si ridiculizo a Caballero, en el fondo estoy ridiculizando a quien se considera su sucesor, es decir, a Stroessner. Si denuncio lo que se hacía y se sigue haciendo, estoy haciendo una crítica a todo eso. No fueron los únicos. Tenemos otros autores de gran renombre y merecidamente, como por ejemplo René Ferrer, que no solamente se ha dedicado a hacer novela de crítica política como Los nudos del silencio, donde tenemos ese personaje del marido de la protagonista, que además de esa reivindicación feminista, encontramos también que al denunciar lo que está haciendo ese marido torturador perteneciente al régimen estronista, hay también una intencionalidad política, sin duda. Pero no me refería a esto, me estoy refiriendo a Vago sin tierra, del año 99. Como ustedes saben, René Ferrer es doctora en Historia e hizo su tesis doctoral sobre los orígenes de Concepción, de la ciudad de Concepción, y es ese momento de lucha por la tierra, del campesinado, etcétera, en esta fundación de Concepción, lo que sirve para hacer un relato que está bastante conectado con la poesía por el lirismo de su prosa y con sus ideas feministas de otros de sus textos. Son personajes inventados, sí, y utiliza también otros personajes en otros de sus cuentos de tema histórico, como Padre Andrés, que había publicado previamente, o Crónica de una muerte sobre Pancha Garmendia en La Azteca y otros cuentos, o Santa, que es una reescritura de La Vengadora de Teresa Lamas, o El delator, que aparece en El ojo de la cerradura, etc. En los 90, este tipo de novela triunfa absolutamente. Roa Bastos se dedica a humanizar la figura de Colón con Vigilia del Almirante, casualmente del año 92. Luis Hernáez hace una mezcla de narrativa tradicional y renovadora en novelas, en El destino del barrio y la coneja, lo que acaba insinuando es que el arraigo de la violencia está en el inconsciente colectivo paraguayo, pero yo ahora me estaba refiriendo a Donde el ladrón no llega, del año 96, que se centra en la época de la expulsión de los jesuitas, con personajes protagonistas inventados y algún personaje secundario real, ¿vale? Como el padre Ruiz de Montoya o Domenico Cipolli. En una entrevista del año 98, sí, Luis Hernáez me decía: la diferencia entre el ensayo y la novela es que esta última te da libertad para resolver cuestiones que en el ensayo solo puedes apuntar. Por eso la literatura acaba cambiando nuestra visión del pasado. Y sí, ese cambio de la visión del pasado es lo que hace también Carlos Colombino, tratando el descubrimiento de Lo dulce y lo turbio del año 97, o muchísimos cuentos como los de Ramírez Santa Cruz, Hugo Rodríguez Alcalá, Maybel Lodrón y los ya mencionados de Elio Vera. En el nuevo milenio las cosas continúan.
Guido publicó una visión muy novedosa de la supuesta independencia paraguaya en Velasco del año 2002. Es una novela que transcurre entre 1810 y 1812 y donde tenemos al coronel Bernardo Velasco, primer gobernador de la provincia de Misiones y desde el año 1806 también de Paraguay, último representante nombrado por España, que en unas circunstancias bastante poco claras fue depuesto en la noche del 14 al 15 de mayo de 1811, la supuesta independencia, incluido en el gobierno provisional supuestamente independentista que se formó el día 16. La documentación rigurosa, una vez más, está allí. De hecho, no sé qué fue antes y qué fue después, pero el mismo tema trata en el ensayo rasgos americanos de la independencia paraguaya. Tenemos distintas voces narrativas, pero observamos ya en Guido una evolución hacia una novela un poco más sencilla de leer. Es mucho más lineal, ¿vale? Esto no evita que desmonte los mitos de la historiografía oficial, que siga utilizando esa ironía que le caracteriza en su prosa. La historia es también el centro de su novela El peluquero francés, de 2008, en la que aborda la figura de Lisa Lynch, que tanto atrae siempre en Paraguay y fuera como argumento de novela y también como discusión. He presenciado discusiones en cenas que parecía que Lisa Lynch fuera familia de alguien de los allí presentes y que estuviera viva, y que la gente se ofende muchísimo por una cosa o por la contraria, ¿no? Y bueno, tengo que decir que en el último mes he tenido el placer de leer el proyecto de su siguiente novela, que es Un caso de escopeta, que le falta ya solamente la revisión final. Y no es un tema histórico. Además, miren ustedes, leo sin ninguna relación con la realidad, claro, porque está tratando un tema de unos campesinos que habían hecho una ocupación, pero que no era una ocupación porque tenían permiso para ocupar las tierras, y llegaron los policías, varios campesinos fueron asesinados, no, que es que fueron los campesinos los que emboscaron a la... No les suena nada, ¿no?, de esto, y todo el juicio posterior, etcétera. Entonces, toda esa visión, qué imagen dio la prensa al principio, qué imagen dio la prensa al final, qué dice en las actas judiciales, qué se dijo en los juicios, qué contradicciones absurdas hay, todo eso está en Un caso de escopeta, del que no les anticipo más porque ya les digo que es su siguiente publicación. Maybel Lebrón publicó Pancha Garmendia en el 2000, otra vez López y sus mujeres, en este caso la mujer a la que amó y ajustició. Colombino volvió al tema de la concubina de López, pero desde una perspectiva mucho más rompedora, mucho más vanguardista, El dedo trémulo. Luis Hernández continuó con este interior reino de la nada, etc. Y bueno, esto, por supuesto, no está todo en mi tesis, pues la tesis se centró en Guido, esto es producto de investigaciones posteriores, pero sí hay que decir que llegó un momento en que a mí me presionaron para que esa tesis se convirtiera en un libro así como un poco más de divulgación, etcétera, y dije, para hacer eso tengo que revisar todo, porque no es lo mismo un trabajo académico que una cosa que se hace con otra intención. Y cuando me puse a releer, claro, para hablar de novela histórica paraguaya en España, lo primero que yo me vi comprometida a hacer fue trazar una especie de historia del Paraguay que... Espero que no moleste. Si les molesta es que hace un calor terrible. Trazar una especie de historia. ¿Qué ha pasado en ese país que es bastante desconocido? Cuando yo estuve releyendo esa introducción mía, pues como habían transcurrido, ¿qué les voy a decir?, 8 años quizá o algo así desde que la había escrito, me di cuenta de algo de lo que no había sido consciente. Y es que en esa historia, en ese fragmento de historia, sin ninguna intención de ser historiadora, pero en esa introducción que trataba de explicar cómo eran las cosas para luego entender la novela histórica, no había mujeres. Y entonces dije, esto no puede ser, ¿qué es lo que está sucediendo? Y me acordé de Celia Amorós,
que, les voy a leer la cita, dice, la ausencia de la mujer, ella no está hablando de novela, no está hablando de historia, ¿vale? Pero dice, la ausencia de la mujer, como toda ausencia sistemática, es difícil de rastrear. Es la ausencia que ni siquiera puede ser detectada como ausencia, porque ni siquiera su lugar vacío se encuentra en ninguna parte. La ausencia de la ausencia emerge a veces como una isla en el océano, como lo gratuito y lo inexplicable, lo que inesperadamente se encuentra sin haberlo buscado. Inesperadamente, sin haberlo buscado, yo me encontré con la ausencia de las mujeres en mi propio trabajo. Ya nos lo había avisado en el siglo XVI Francisco López de Gomara, que nos dijo, acontece a menudo que una vez creída, la mentira viene a ocupar el lugar de la verdad. Y la mentira era que las mujeres no existían o no importaban. De hecho, Félix de Azara, por ejemplo, a principios del siglo XIX, decía, los conquistadores llevaron pocas o ninguna mujer al Paraguay. Vale, pues nos lo creemos. Y en general llevaron pocas o ninguna mujer a América. Pues nos lo creemos. Claro, que cuando ya las ausencias son tantas, dices, a lo mejor no, ¿no? A lo mejor sí resulta que la verdad que me han estado contando en la historia es mentira y esa nueva novela histórica me está mostrando otra versión, no sé si más cierta, menos, pero otra, que me hace cuestionarme todo, pues me voy a cuestionar también esto. Y claro, te vas a Colón y ya en su primera expedición parece que hay mujeres. En la segunda está clarísimo que las hay. En la tercera pide permiso y los reyes católicos se la dan para llevar mujeres. Nos vamos a los a los registros de la Casa de Contratación y nos encontramos con el siglo XVI más del 18% de los pasajeros a Indias con rey y apellido, es decir, más de 10.000, fueron mujeres. Pero es que además se calcula que tuvieron que ser muchísimas más. ¿Por qué? Primero porque los datos están incompletos y mucho más en el caso de las mujeres que como no cobraban sueldos no aparecían en los registros de cuentas. Los registros de los barcos no eran como los billetes de avión actuales. Muchas veces aparecía, va Pedro Sánchez con su familia y unos criados. ¿Y su familia quién son? Son sus 2 hijos, es su esposa, tiene 3 hijas. ¿Quiénes son? No aparecen. Entonces todas esas mujeres nos estamos perdiendo de su existencia. Y aparte, hubo una enorme inmigración clandestina. Y en el caso de las mujeres probablemente fue mayor que en el de los varones por distintos motivos. Primero, porque las religiosas y las solteras tenían que pedir permiso específicamente al rey para poder viajar a Indias. Segundo, porque algunos colectivos, como las mujeres licenciosas, las descendientes de procesados por la Inquisición, etcétera, tenían prohibido pasar a Indias. Y por las crónicas sabemos que pasaban. Si leemos las crónicas sobre la armada de Pedro de Mendoza, nos encontramos con que un pariente del adelantado introduce en su barco a su amante y a una criada, por ejemplo. ¿Vale? Entonces nos vamos a esas mujeres que aparecen en esos textos de la conquista, de la colonización, y nos encontramos con la primera, Lucía Miranda, de la cual da cuenta Ruiz Díaz de Guzmán, la cautiva, recuerdan la historia, ¿verdad? Lucía está casada con Sebastián Hurtado, un buen día los hombres se marchan del fuerte y el cacique Magorey, que se ha enamorado de ella, convence a su hermano Siripo para que asalten el fuerte. Magorey muere durante el asalto, pero Siripo secuestra a Lucía y la hace su esposa. Cuando vuelve Sebastián, va a buscarla, la encuentra, lo apresan, deciden que lo matan, Lucía llora, convence y al final le perdonan la vida, pero sin que se puedan ver entre ellos. Como no cumplen la promesa, pues él lo acaban matando y Lucía es quemada. Bueno, ¿es mentira? ¿Es verdad? No hay ninguna Lucía Miranda que aparezca, pero tampoco están las otras. ¿Existió? Pues hasta que Eduardo Madero en el año 1892 se le cuestionó su existencia, todos los demás, Diego Alvear, Nicolás del Techo, Guevara, Lozano, Félix de Azara, etcétera, la habían dado como verdad. Y de hecho es un personaje muy atractivo y en ella se han centrado pues desde el poeta irlandés Thomas Moore
hasta Rosa Guerra y Eduardo Mansilla, que han escrito sendas novelas sobre ella, a cosas mucho más recientes. No lo sabemos, pero de otras cosas sí que tenemos constancia, por ejemplo, de la existencia de Isabel de Guevara, que va en la Armada de Mendoza. Cuando Ulrico Schmidl habla de quién va allí, pues dice que van 2.500 españoles, 150 alto-alemanes, neerlandeses y sajones. No se corta en contar que van 72 caballos y yeguas. De mujeres no dice nada. Tampoco lo dice Luis de Miranda. Sin embargo, tenemos la carta de Isabel de Guevara del año 1556 que le escribe a Juana la Loca, vamos a llamarla como popularmente se le llama, para pedirle que a ella también le den tierras e indias como conquistadora. Y en esta carta ella dice: habemos venido ciertas mujeres con 1.500 hombres. Esa carta, que se encuentra en el archivo de Indias, es consultable, habla de todas las vicisitudes que pasaron por la mal llamada primera fundación de Buenos Aires. Dice, por ejemplo: vinieron los hombres en tanta flaqueza que todos los trabajos cargaban en las pobres mujeres, ansí en lavarles las ropas como curarles, hacerles de comer, a limpiarlos, a hacer centinela, rondar los fuegos, a armar las ballestas, a poner fuego en los versos y a levantar a los soldados, dar arma por el campo a voces, argenteando y poniendo orden en los soldados. Evidentemente, se ha hecho una búsqueda, ¿vale? Y han encontrado 20 y tantos, si sumo lo que han encontrado entre unos investigadores y otros, se han encontrado 20 y tantos nombres de mujeres que fueron en esa armada. 20 y tantas mujeres no podían hacer eso con 1.500 hombres. Es verdad que todo el mundo tiende a exagerar un poco los méritos propios cuando está pidiéndole a un rey o a una reina que le dé algo, pero también es verdad que ella pone como por testigo a sus compañeros de expedición y dice que calla muchas cosas por pudor. Esas cosas probablemente tienen que ver con el canibalismo, que sí que declaran el resto de los que hablaron. Nos da algunos datos sobre ella, como que está casada, etcétera, y se ha hecho una búsqueda a ver si el Pedro Esquivel con el que está casada aparecen varios Pedros Esquivel, pero no sé si concuerda mucho la cosa. Total que supe que había un testamento en el archivo de Asunción, no firmado, en realidad no es un testamento porque es un borrador de testamento de Ana Guevara, fechado el 10 de marzo de 1559, y en 2013, si no me equivoco, tuve la oportunidad de consultarlo. Y allí no cuenta mucho, pero sí que cuenta cosas que son bastante factibles, como por ejemplo que es esposa de Pedro Esquivel y que tiene a su cargo a 2 hijas de unos amigos, y esos amigos son amigos del Pedro Esquivel histórico que conocemos. Así que a lo mejor hay más datos para estirar. Creo que me quedan como 10 minutos, así que voy a empezar a pasar más por encima, porque en esa misma expedición hubo otras mujeres, ya lo hemos comentado. Se nos habla de la Maldonada. Esa historia sí que suena un poco rara, eso de que alguien huya del cerco de Buenos Aires para huir del hambre terrible que estaban pasando y justo se encuentra una leona que está a punto de parir, mire usted por dónde, los leones que tanto juego han dado, ¿no? Desde los relatos de Esopo hasta la Biblia nos encontramos con que los leones siempre tienen un papel fundamental. Nos vamos a la siguiente. Doña Mencia, la adelantada, como saben, se hizo una expedición con más de 50 mujeres hacia el Río de la Plata a ver si conseguían apaciguar a esos españoles que habían montado allí el paraíso de Mahoma con las indígenas, como les acusaron de hacer. Un viaje terrorífico que duró más de 5 años. Primero tormentas, piratas, luego llegan a Brasil y las retienen años, los últimos 1.000 kilómetros a pie hasta Asunción, hasta los Altos del Guayá. Por el camino, claro, se mueren unas cuantas. Esas mujeres tampoco, fíjense que la llegada de 50 mujeres europeas a la Asunción de la época tuvo que cambiar el panorama de la ciudad muchísimo, y sin embargo no se cuenta gran cosa de ellas. La Armada de Zárate en 1572, en las que vienen otras
73 como mínimo. Fíjense que de las españolas sabemos muy poco. Y les estaba diciendo al principio, la literatura me llevó a la historia y en esta lo que está pasando es un poco al revés, porque se trata de localizar desde la historia qué aparece en la literatura, desde la literatura qué aparece en la historia. Les decía, de las españolas se sabe muy poco, pero evidentemente de las indígenas se sabe todavía menos. Por ejemplo, de la amante de Salazar, que le dijo a Salazar que los indígenas estaban preparando un complot, estaban pensando en el día de el Jueves Santo, durante la procesión de 1539, cercar la ciudad cuando los españoles no estuvieran armados porque estaban en la procesión y así conseguir. Fíjense que eso dio lugar a un bonito cuento de Helio Vera, de las letras, en el que, al contrario de lo que sucede muchas veces con estas mujeres indígenas que acaban con los españoles, piensen en la Malinche, por ejemplo, al contrario que eso a ella no se la juzga. Nos encontramos a una mujer que está aprendiendo a leer y que piensa que si los indígenas consiguen acabar con los españoles, se le va a acabar la posibilidad de adentrarse en ese mundo de las letras. Así que tenemos una Juliana que rompe con la oralidad de las culturas indígenas y que descubre que la escritura es un bien tan preciado que merece la pena algunos sacrificios. Apunto un par de nombres más: Liropeya, que hacia 1570, que se revela hasta el punto de suicidarse para evitar que un español la viole, o como dirían en la época, la haga su esposo. A ella le dedica, por ejemplo, Hugo Rodríguez Alcalá, uno de los romances de la conquista. Y luego tenemos pues las mestizas, como por ejemplo a Juana Ortiz de Zárate, que al menos nominalmente llegó a ser gobernadora del Río de la Plata, o está Ana Díaz, la pobladora de la segunda de Fundación de Buenos Aires, la cual se ha dicho muchas veces que era la única mujer, no, disculpen, era la única mujer que iba sola, porque Ana Díaz era viuda, pero muchos de los hombres españoles llevaron a sus esposas. Y no solamente iban españoles, porque aquí se habla de 74 pobladores, pero ellos iban acompañados de indígenas que iban también con sus familias. Es decir, si poco sabemos de las españolas, mucho menos sabemos de las indígenas y de las mestizas. Y ya no les quiero contar nada de la ignorancia generalizada que tenemos respecto a las negras. El blanqueamiento que ha habido, por ejemplo, Norberto Ras estima que en el virreinato del Río de la Plata la población negra superaba el 20% y hay otros autores que aumentan la cifra hasta el doble. Y sin embargo, en el siglo XIX sucede una misteriosa desaparición de esa población negra. A comienzos del siglo XIX, 1 de cada 3 personas de Buenos Aires es negra y después no. Después el porcentaje es bajísimo. ¿A qué se debe? Bueno, sí, puede ser las guerras, la mezcla de sangres, las enfermedades, lo que quieran, pero sobre todo puede ser una negación de esa identidad negra por un afán de imitar al europeo o bien por simple racismo que ya estaba en centenera. Les leo. A mi posada vino un caballero de buena compostura y buen tratado, alegre, conversable y placentero, y con una encomienda señalado. Tiene una negra allí mucho dinero. Con ella se casó el desventurado. Mirad, pues, el dinero a cuánto obliga. He querido apuntar algunos trazos de 2 de mis líneas de investigación para invitar al alumnado a que siga. En literatura sigue habiendo muchísimo por investigar, no solamente cosas desconocidas, sino cosas que se publican hoy en día y que no trascienden en la medida en que es necesario. Sigue siendo muy necesaria una crítica seria y rigurosa que no se base en no sé quién no me citó no sé qué día, por lo tanto yo le voy a ignorar ahora que voy a hacer el estudio de no sé qué. O me voy a enfadar de la muerte con no sé quién porque ha hecho un estudio justo en las 10 líneas de poema que yo escribí en el año 37, no se ha acordado de mencionarlas. Necesitamos una crítica rigurosa y en este sentido animar al alumnado a que investigue literatura y también necesitamos sacar de ese cajón de cosas escondidas
creo, a todas esas mujeres. Ese transcurso desde la historia a la literatura y desde la literatura a la historia nos puede llevar a descubrir cosas realmente interesantes, realmente fascinantes y que pueden trazar otras perspectivas académicas y otra forma de enfocar esta realidad. Y ya me callo. Ustedes pregúntenme lo que quieran. Gracias. Muchas gracias, doctora Marlanga Pizarro. Sin duda muy interesante ese recorrido que hizo desde los antecedentes de la novela histórica, al mencionar entre los antecedentes a la epopeya, Cantares de Gesta, novelas de caballería, y cómo a partir de la Revolución Francesa y sobre todo con el ascenso de la burguesía, esta novela histórica adquiere un carácter diferente, ¿verdad? Y va muy relacionado también con la formación de los estados nacionales. Por eso me pareció muy interesante que haya mencionado la cuestión relacional al nacionalismo, ese romanticismo como expresión artística también del nacionalismo, y que en la novela histórica se puede ver justamente esa unión o ligación entre lo que es historia y literatura. Me quedan en la cabeza flotando varias frases que estuve anotando, como por ejemplo que las nuevas novelas históricas acaban teniendo más verdad que la narración histórica. Te comento eso porque mi formación es en historia, entonces eso me quedó en la cabeza. Igual que, no recuerdo si mencionó, si fue el escritor Hernán, que dice: la literatura termina cambiando nuestra visión del pasado. Entonces, algo muy, muy interesante que justamente me hizo plantearme algunas cosas, ¿verdad? Por eso les dije al inicio de su ponencia que no soy del área, pero mi formación va relacionada de una manera con el tema del día de hoy, la independencia y la formación de estos estados nacionales. Entonces, mi consulta ahí sería: ¿existe una obra literaria, una novela que hable de una especie de narración fundacional del Paraguay? ¿O en realidad la literatura paraguaya está más relacionada a eso que usted mencionó como característica de la nueva novela historia hispanoamericana, que en realidad desmitifica a los héroes? Entonces, esa sería mi primera consulta, doctora. No ha buscado el rigor histórico, no ha buscado la verdad, sino que lo que ha buscado es ensalzar determinados comportamientos o a determinados personajes o de determinados estatus, ¿no? Para una dictadura le viene muy bien que los militares sean así como lo súper estupendo, y se puede hacer una historia que tienda a hacer que lo militar sea bueno en ese sentido. Segundo, respecto a la pregunta, no exactamente, porque cuando hubiera sido la ocasión, que es la generación del 900, no nos encontramos el interés tanto por hacer literatura cuanto por escribir lo que quizá quiso ser historia, pero desde luego una historia desde un punto de vista revisionista. No interesaba qué había pasado realmente. O sea, los mitos fundacionales del Paraguay probablemente surgen de la guerra de la Triple Alianza y van hacia atrás. ¿Qué es lo que hay antes? O todo lo que había en el gobierno de los López era fantástico. Miren ustedes, tuvimos el primer ferrocarril, tuvimos, que es cierto, pero no es lo único cierto. ¿Y eso dónde va? Pues nuestro primer dictador, el doctor Francia, mire usted que consiguió aislar el Paraguay de todas las revoluciones que había alrededor, etcétera. Entonces, esos, creo, desde mi visión de fuera, pueden ser esos mitos fundacionales de la historiografía paraguaya que no se han tratado tanto desde la literatura como desde esta forma de historia que es el revisionismo. Pero ahí venía mi duda al principio, ¿no? ¿Dónde está el límite? Porque esos textos revisionistas de verdad son historia. Usted que es historiador, dígamelo, o tienen más que ver con la literatura. No, se lo pregunto de verdad, ¿cuál es su punto de vista? Sí, no, así mismo como menciona, doctora. De hecho que como fue mencionado usted, los mitos fundacionales están más enraizados con lo que tiene que ver con la Guerra Grande y un camino hacia atrás, vamos a decirle. Por eso es muy interesante esa obra de Adriano Irala-Burgo, Epistemología de la Historia Paraguaya, donde presenta las 3 características de la historia paraguaya, que es el mito del eterno retorno. Ese sería el caso que usted menciona, como que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, de repente, la generación del 900 se centra en una discusión con respecto a la guerra, lo que fue la guerra, la culpabilidad de la guerra, etcétera, y evidentemente se centraron más en eso, y como que la novela quedó, o la literatura quedó en un segundo lugar. Pero también existe esa discusión con respecto a hasta qué punto es historia lo que se escribió en esa época,
y hasta qué punto es también, o sea, si es algo de novela o no, muchas de las obras que se escribieron allí, ¿verdad? Porque están muy cargados también de romanticismo, de un relato heroico y bueno, como, y perdón que mencione aquí al señor Guido Rodríguez Alcalá con la obra que usted mencionó, Ideología Autoritaria, él hace una descripción de eso, o sea, 1936, un antes y un después, hay una relectura, reescritura de la historia, y bueno, mucho de eso de mítico, vamos a decirle, de la historia se pasa a ser oficial. Así mismo, por eso me llamó la atención, o sea, si había alguna novela, porque no hurgué mucho en ese campo, ¿verdad? Por eso era muy interesante todo ese recorrido que usted estaba haciendo, y me quedó en la cabeza como que hay más novelas que buscan desmitificar esos héroes que están, como usted mencionó. Creo que haya una novela, pero estábamos comentando, Yo el Supremo, la visión que da de Francia, Gaspar Rodríguez de Francia, quiero decir, no es la que da la historiografía oficial. En las novelas de Guido, Caballero y Caballero Rey, la visión que se da sobre López, hijo sobre todo, pero incluso padre, es terrible. Tiene nada que ver con este López que nos habían contado, que viajó por Europa, que consiguió, que modernizó, que llevó. Al final acaba siendo un señor bastante despreciable en las novelas. Así que no hay una que se dedique a desmontar todo, pero hay novelas que van desmontando, igual que la etapa colonial, igual que la fundación de ciudades, igual que... No, así mismo, por eso es interesante, vuelvo a repetir, ese recorrido que hizo a lo largo de la historia, desde esas figuras de la época colonial, como mencionó el caso de las mujeres. Y bueno, si vamos en historia pasa lo mismo, o sea, durante mucho tiempo eran actores invisibles, como que la historia solamente fueron los hombres y nada más, ¿verdad? Hoy también existe toda una corriente que busca, por supuesto, mostrar a las mujeres como protagonistas, los indígenas, los esclavos, etcétera. Entonces, creo que en ese sentido muy interesante, vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo que este recorrido que hice, sobre todo los aportes que fue brindando, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuáles serían, o sea, qué trascendencia tiene la novela histórica en un pueblo? Y sobre todo en el caso paraguayo. Esa pregunta es realmente complicada y probablemente me lo puedan decir ustedes más que lo que pueda decir yo. En los años 80 precisamente considero que sí, que es el momento como de auge, ¿no? de la literatura, no solamente de la novela en Paraguay, hablo de los años 80 del siglo pasado. Si se toleró tanto en novela y en poesía, porque es verdad, la novela de Guido es casi inconcebible que Caballero, me refiero, es casi inconcebible que se permitiera publicar en ese momento, ¿no? Pero si se toleró tanto, y en poesía también, yo creo que es porque había muy pocos lectores. Contra la prensa hubo una censura atroz. ¿Por qué no se utilizó contra la literatura? Pues porque había poca gente que leyera literatura. Sin embargo, sí que había mucha más gente que leía prensa y ya no digamos que veía televisión. Entonces, la trascendencia de estas obras, ¿a cuánto público llega? Yo creo que cada vez más. Es decir, el cambio que ha dado la sociedad paraguaya desde los años 70 hasta ahora, pues oiga usted que yo también estoy en un país que acabó una dictadura en el año 75, no estamos hablando de... me consta cómo evoluciona un pueblo cuando una dictadura se acaba, por más complicada que sea la transición y por más deficitaria que sea los regímenes posteriores, ¿no? Eso no es una democracia, donde empieza y donde acaba una democracia, pero por más difícil que haya, la diferencia respecto a una dictadura es mucha. Entonces, ¿cuántos lectores hubo en Paraguay? Pues en función de cuántos hubiera, probablemente esa es la trascendencia. Pero a mí me parece que es importante, porque en el momento que un lector se enfrenta a eso, probablemente un lector común no va a pensar, oh, es un narrador extradiegético y tiene una plurifonía, pero sí que le inquieta algo, sí que le inquieta darse cuenta que está leyendo cosas que no son lo que él sabe, pero que se sostienen, que contradicen y que además aportan. Entonces, desde este punto de vista, desde el momento en el que la novela, la literatura, el teatro, la poesía, lo que sea, contribuyan a crear seres críticos, capaces de
tomar distancia y decir, espera un momentito, a ver cómo era esto, que parece que no era tan así. Desde ese momento a mí me parece fundamental. Sí, sin duda alguna, doctora. Quisiera hacer algunos comentarios y también aquí, si de repente hay una pregunta por parte de la gente que nos acompaña, tanto en el Meet como en el Facebook, para que puedan realizarlo, ¿verdad? Los comentarios dicen, me encantan las referencias sobre la novela histórica, género que amo mucho, dice. Creo que los últimos años al menos es uno de los tipos de novela más leída también. ¿Por qué? Porque como bien usted mencionó, de repente nos hace dudar de las cosas que nos enseñaban en la escuela, en el colegio. Entonces hay historias que se mantienen y que de repente estas novelas empiezan a tocar, como usted lo mencionó muy bien en su disertación, empiezan a desmitificar a ciertos héroes que son de repente considerados como las bases fundacionales de una nación, ¿verdad? Así que de una manera va ganando ese espacio, sobre todo en los últimos tiempos. Con respecto a esa frase y quisiera mencionar, en mi opinión personal, ¿verdad? Dice que la literatura termina cambiando mucho nuestra visión del pasado. Me hace pensar en la figura de Madame Lynch, que usted mencionó la obra de Concepción Leyes de Chávez. En mi opinión, puede ser que esté errado, ¿verdad? Tampoco es una figura que hurgué mucho desde la historia, pero como una hipótesis diría yo, es como que para mí la construcción de la figura de Madame Lynch está dada más desde la literatura que desde la historia. En el caso paraguayo, le digo así. ¿Por qué? Porque es como que se instauró una visión con respecto de cómo era ella y va más relacionada hacia esa visión de ciertas novelas que la presentaron a ella como una figura en parte desprovista, vamos a decirle, no sé si decir vicio, pero defecto, vamos a decirle. Entonces ahí me hizo pensar esta frase que usted mencionó, ¿verdad? Que creo que era del escritor Hernández, si no me equivoco, donde dice que la literatura al final cambia nuestra visión del pasado, de repente con esa figura, ¿verdad? No sé si usted en su investigación pudo encontrar algo donde pueda de alguna manera mencionar qué figuras de repente fueron trastocadas. Mencionó el caso de Caballero, ¿verdad? Y otra figura creo que era la del dictador, en el caso de Stroessner, con la obra de Roabastos, cuando habla de Yo el Supremo, otro Francia. ¿Y qué otras figuras más de alguna manera se tocaron dentro de la novela histórica paraguaya? Entonces, sería allí cuáles también serían los temas más recurrentes dentro de esa novela histórica paraguaya. Bueno, los dictadores, los tres gobiernos largos que hubo al comienzo de la independencia creo que han acaparado bastante atención. La Guerra Grande para mí es el tema estrella, mucho más que la Guerra del Chaco, incluso. Hay, creo, menos literatura sobre la Guerra del Chaco. Madame Lynch, vamos, es fascinante, porque claro, la historia de Madame Lynch sucede en el momento del auge del romanticismo, y es una historia que vista desde fuera, y si adoptamos lo que son los tópicos del romanticismo, lo tiene todo. O sea, una señora cuyo pasado no se conoce muy bien, pero parece que no era precisamente de alta cuna, ni quizá tenía la moral un poco distraída en los barrios parisinos, que conoce a este muchacho que quería ser el nuevo Napoleón, se viene para acá, tiene 5 hijos, para allá quiero decir, tiene 5 hijos con él, pero nunca se casa, es rechazada por la familia, la alta sociedad no la acepta, pero todos la imitan. Es decir, los datos que tenemos así como, digamos, incuestionables, porque claro, es una figura que causa tantas pasiones, como decía, que tampoco tengo muy claro dónde acaba la verdad, porque ¿cuánto dinero se quedó? ¿Cuántas tierras se quedó que no eran suyas? ¿A través de qué mecanismos? ¿De decirle a la gente, deme usted su anillito, su cadenita de oro, que el ejército lo necesita, pero yo lo necesito más? ¿O eso es mentira y son los detractores que estaban martirizándola por ser una mujer que se salía de los cánones de la época? Porque era capaz de vivir con ciertas libertades, porque llevó a Paraguay una moda que no existía, de vestidos, de peinados, de bailes, de fiestas, de una sociedad europea que Paraguay no conocía. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Madame Lynch? Pues en la obra de Guido, el peluquero francés,
trata bastante sobre ella y profundiza en ese pasado irlandés, parisino, etcétera. Y claro, al final Madame Lynch no queda tampoco en muy buen lugar. Como nada que rodea a López y que salga en las obras de Guido, dicho sea de paso. ¿Qué más figuras? Pues el periodo de la conquista interesó mucho, sobre todo alrededor del año 1992, ¿no? Con lo del quinto centenario hubo todo un boom en todo el mundo, pero sobre todo en territorios hispanos, ¿no? De investigar qué pasó con la conquista, porque claro, la historieta que nos han contado, que esa es otra, de Paraguay no se conquistó por la fuerza, sino por el amor. En fin, el concepto de amor ha cambiado un poco, pero que digo yo, que aparezca un señor español y se lleve a una indígena a su casa y a 5 si podía, a hacerla limpiar la casa, fabricar hilo y parir a sus hijos, a lo mejor no es exactamente el concepto de amor que tenía esa señora. A lo mejor ella tenía otro concepto, pero queda bonito, ¿no? Decir, no los matamos casi nada, ¿no? Solamente las violamos a ellas. Ay, no, que violar queda feo, voy a decir que fue por el amor. Entonces, pues este fenómeno de la conquista también, sobre todo en torno a poco antes del 90 y poco después del 90, funcionó bastante. Ahora no sé si tanto. Hay muchas cosas. Claro, en torno al centenario de la independencia, pues novelas sobre la independencia, y aquí está Guido, ¿no? Y apareció Velasco, etcétera. Pero no solo. Yo creo que en cada momento nos llama la atención una cosa. Mirar al pasado puede ser una huida. Huyo hacia el pasado porque el presente no me gusta, y buena parte del romanticismo lo hacía en ese sentido. Pero puede ser también una forma de conocernos, y puede ser también una forma de protestar contra el presente y de entender determinadas cosas del presente que no nos gustan. Entonces, dependiendo de cuáles son las inquietudes de la sociedad en ese momento, pues le llama más la atención una cosa u otra. Cuando se murió nuestro dictador favorito, cuando se murió Francisco Franco, voy a decir la cifra de memoria y es posible que me equivoque, pero creo que en 10 años se publicaron 1.800 obras literarias relacionadas con la dictadura. Se lo merecía, porque él dijo que solamente lo iba a juzgar Dios y la historia. Dios no sé lo que habrá hecho, pero la historia, al menos en forma de literatura, se lo tomó en serio cuando él se murió. Ahora sobre Franco hay menos cosas, pero hay mucho sobre la guerra civil en España. Quiero decir, ¿qué nos llama la atención en cada momento? Pues depende de cuál sea el presente y las inquietudes del presente. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, con esa cronología otra vez que hizo con los diferentes temas, uno se puede dar cuenta de que depende mucho del contexto y de cuáles son los temas, de repente, que sí de motivación, ¿verdad? Como el caso de la cuestión de la conquista por los 500 años del descubrimiento de América, o encuentro de civilización o mundo, como le llaman también. Y bueno, me imagino que nosotros aquí para el 2024 va a girar en torno probablemente a ese 500 años del descubrimiento de Paraguay, ¿verdad? Entonces, bueno, lanzo eso como de repente que capaz sea un tema que sea objeto de interés por parte también de la novela histórica. Y justamente, doctora, usted mencionó, si mal no recuerdo, que la novela histórica se divide en pura e impura, creo que mencionó. ¿En cuál de esas categorías entraría la novela histórica paraguaya? No creo que haya la novela histórica paraguaya. Yo creo que habría que mirar cada una de las novelas. Novela histórica que solamente tenga interés histórico es minoría. Muchas de las novelas históricas que nos parecen solo históricas tienen un interés político obvio. Pero más allá de eso, muchas veces la historia, por ejemplo, la novela histórica tradicional, que hemos dicho que suele tener unos protagonistas inventados y unos personajes secundarios reales, suele estar guiada por la atracción, en la promesa de que haya algo sexual entre el protagonista y la protagonista, ¿vale? Con lo cual nos encontramos pues casi un folletín por encima de lo que es el escenario histórico. En muchos otros casos lo que nos encontramos pues es una investigación que nos lleva, que sustenta la trama, ¿no? A los lectores, yo creo que
en este milenio, pero no solo, desde quizá, estoy hablando en general, no solamente de Paraguay, desde quizá mitad del siglo pasado, los géneros puros son difíciles de encontrar. El lector actual está demandando una mezcla de cosas. Las cosas en la vida no son tan puras como voy a escribir una novela de aventuras o voy a escribir una novela histórica. Normalmente van mezcladas y además las obras que se venden y que se venden bien suelen tener esa mezcla, ¿no? Ese interés en el pasado, pero a lo mejor tengo que investigar qué ha pasado ahí. A lo mejor tengo que averiguar quién es el culpable de no sé qué cosa. Y esas cosas, pues, a Pérez Reverte le funcionan muy bien. Que no digo yo que me gusten, pero que venden mucho, sí. Perfecto, doctora. Bueno, leo un comentario y ya también en honor al tiempo ya iremos cerrando la disertación del día de hoy, que es muy interesante. No le voy a negar que aprendí bastante. Ya me da curiosidad también ir hilando, leyendo algunas de esas obras que mencionó usted, ¿verdad? Como para ir hilando la historia con literatura. Bueno, uno de los comentarios mencionó, dice, excelente exposición de la autora Langa Pizarro, muchas gracias por su aporte. Es decir, que las felicitaciones son por parte de muchas personas, así que evidentemente que la disertación fue muy buena porque la gente aprendió muchísimo. Vuelvo a repetir, me incluye en eso, doctora, así que muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera agradecerle nuevamente, doctora Marlanga, por su tiempo, por su predisposición en aceptar en formar parte de este seminario virtual. Para nosotros fue todo un honor, un privilegio. Ya el agradecimiento a la profesora Marilis también, que contactó con usted para tenerla aquí con nosotros. Y bueno, esperemos contar nuevamente con su presencia y que enfoquemos nuevamente sobre otros temas. Vi también que había un tema muy interesante, creo que era la historia y contrahistoria en el periodo colonial, algo así también, un trabajo suyo muy interesante que me llamó la atención. Me imagino que en algún momento podamos hacer una charla exclusivamente en ese tema, ¿verdad? Así que, doctora, muchísimas gracias por aceptar participar y por brindarnos esta disertación muy interesante que nos ilustró bastante con respecto a la novela histórica. Pues muchísimas gracias por invitarme. Me ha hecho mucha ilusión estar con ustedes, aunque sea en la distancia. Me encantaría estar allí y algunas personas a las que tengo muchas ganas de abrazar, como Esther, como Guido, poder dar ese abrazo, y a los que conozco menos, pues haber podido profundizar un poquito de este conocimiento, que lo de la pantalla es un poco frío. Pero bueno, supongo que todo esto pasará. Cuídense mucho, por favor, para que pase bien para todos. Y nos vemos en cualquier otro momento. Gracias por invitarme, de verdad. Al contrario, doctora, nosotros somos los agradecidos con usted y bueno, queda pendiente esa invitación con respecto a ese tema que, como le dije, es muy interesante porque vamos a enfocarnos en una etapa de la historia y por supuesto de la literatura, que es muy interesante también abordarlo, ¿verdad? Sobre todo desde la carrera de letras y la carrera de historia también, porque es un tema muy interesante. Bueno, agradecerle nuevamente a las personas que nos acompañaron desde la Dirección de Investigación y mencionarles que nos acompañen todavía en el Facebook, porque dentro de unos minutos vamos a dar inicio, o en todo caso es el lanzamiento de una actividad que vamos a organizar en noviembre, la carrera de letras del Instituto Superior de Lenguas, que es un congreso de lingüística. Así que vamos a abrir también dentro de unos minutos ese enlace para hacer el lanzamiento. Así que cordialmente invito a todas las personas. Agradecer nuevamente a la doctora Marlanga, también al señor Guido Rodríguez Alcalá, que nos estuvo acompañando, a cada una de las profesoras de la carrera de letras que estuvieron aquí en el Meet y que nos siguieron también desde el Facebook de la Dirección de Investigación, a todas las personas que vienen acompañando las diferentes jornadas, invitarles también para que puedan participar del siguiente encuentro, que será, ya les digo la fecha con también los expositores, que será ya no sé si profesora Marilis me ayuda allí, es la fecha, ya encuentro la fecha el 22 de junio, aquí tengo. Les invitamos para el 22 de junio, 16 horas, con el doctor Ignacio Roldán, el tema es desarrollo de identidad, la
tendrá como moderador al profesor Oscar Pintasilgo, profesor doctor Oscar Pintasilgo. Así que la invitación está hecha. Nuevamente el agradecimiento a cada una de las personas, especialmente a la doctora Mar Langa, que desde España nos acompaña, con la diferencia horaria, por supuesto. Ya buenas noches para ella, para nosotros muy buenas tardes, y como bien mencionó la doctora, a cuidarse mucho en este tiempo que nos toca vivir. Muchas gracias nuevamente a todos y bueno, nos estaremos viendo oportunamente. Hasta luego.